Hola, hoy vamos a resolver situaciones de porcentajes. Ejemplo 2. Porcentajes y plantas generadoras de oxígeno. Ante la escasez de oxígeno medicinal para tratar a los pacientes que requieren cuidados intensivos, el alcalde del distrito del Porvenir ha previsto la instalación de una planta generadora de oxígeno. Para este fin se ha destinado un terreno rectangular de 200 metros cuadrados. Pero este terreno ha quedado insuficiente, por lo que se ha pedido ampliar un 30% más de área. Nos pregunta, ¿cuál será el área total del terreno para la planta de oxígeno si se logra la ampliación de 30% más que se solicitó? Explica con tus propias palabras tu respuesta considerando las condiciones dadas. Mira, acá entonces el problema nos dice que se va a poner una planta generadora de oxígeno y se ha dado un terreno rectangular de 200 metros cuadrados. Pero al ser muy pequeña, ¿sí?, se va a ampliar un 30% más. Por lo cual nos dicen que debemos calcular el total de este terreno. Entonces vamos a ver qué datos tenemos del problema. Se dice que se ha destinado un terreno rectangular de 200 metros cuadrados y que se ha pedido ampliar un 30% más del dicho terreno. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide determinar el área total de este terreno considerando que se ha llegado a ampliar el 30%. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál sería nuestro plan? Primero, determinar la relación entre porcentaje y el terreno. Luego vamos a calcular este aumento del terreno para finalmente calcular el terreno total. Primero determinamos la ampliación del terreno. Mira. Sabemos que los datos es que el terreno rectangular es inicial. El terreno rectangular inicial es de 200 metros, ¿verdad? 200 metros cuadrados. Y esta se va a ampliar más. ¿Sí? Se hace un poquito más grande. Entonces, si se va a ampliar un 30% del terreno, nosotros sabemos cuánto es el terreno, ¿verdad? Sí, ¿cuánto es? 200. Acá está, mira, ve. ¿Sí? 200 metros cuadrados. Entonces, la ampliación va a ser igual al 30% por 200, ¿verdad? Porque es el 30% del terreno. 30% por 200. Entonces, esa ampliación, ¿sí?, será el 30% de 200. Porque así nos dice el dato también, mira. Se amplía un 30% más del terreno. Por eso pongo 30% por 200. Estamos hallando solamente la ampliación, ¿de acuerdo? Ahora, ese 30% lo vamos a transformar ese porcentaje en fracción. Es decir, este por ciento, como ven, es un palito, ese palito es el 1. Y los dos ceros al costado son los que completan el 100. Y ahora sí, multiplicamos 30 por 200, me sale 6000, y divido 6000 entre 100, 60. Entonces, 60 es la ampliación, es decir, lo que se llegó a aumentar, por eso se llama ampliación. Entonces, la ampliación son 60 metros cuadrados. Ahora vamos a determinar el área del nuevo terreno, porque está más grande, lo vamos a llamar nuevo. Y el nuevo terreno va a ser igual al terreno inicial más la ampliación. Entonces el nuevo terreno, vemos que el terreno inicial de cuánto es de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Más la ampliación que ya lo obtuve, que está aquí, mira que es 60. Lo sumo y obtengo que el terreno o el nuevo terreno es de 260 metros cuadrados para la planta de oxígeno. Ahora
Vamos a hacerlo de otra forma. ¿De acuerdo? Un terreno rectangular inicial de 200 metros cuadrados se amplía un 30% más del terreno y se observa que se va a ampliar un 30% del terreno. Vamos a usar un rectángulo para representar el terreno. Este es mi terreno inicial. ¿Qué va a pasar con el terreno? ¿Va a aumentar o se va a hacer más pequeño? Correcto, se va a ampliar, ¿verdad? Un 30%. Acá dice, se va a ampliar. Entonces, del terreno inicial que vale el 100%, va a aumentar 30%. Esa es la ampliación. Entonces, como vemos, 100% y 30% al costado, todo esto será igual a 130%. Entonces, mi nuevo terreno, como ya se hizo más grande, ya no va a ser 100%, sino el 130%. Va a ser el 130% del terreno inicial, ¿verdad? ¿Y sabemos cuánto vale el terreno inicial? Sí, ve, acá está, el terreno inicial vale 200 metros cuadrados. Entonces saco 130% por 200 y voy a convertir este 130%, ese porcentaje lo vamos a convertir a fracción. 130 sobre 100. Y voy a multiplicar 130 por 200 y lo divido entre 100 y voy a obtener 260. Por lo tanto, mi respuesta es que el terreno para la planta de oxígeno es actualmente 200 metros cuadrados. Entonces, lo hemos hecho de dos formas. La primera forma, sin usar gráficos, y la segunda forma es el método gráfico, donde hemos usado un rectángulo, ¿verdad? Y como te das cuenta, ambos, cualquiera de ellos, te llevan a la misma respuesta correcta.